listos y preparados y preparadas y listas. Vamos a continuar. Les quiero contar una anécdota antes de arrancar. Imagínense, es un domingo típico en una casa típica, vamos diciendo aquí en Tepic, ¿no? Entonces es el domingo, se levanta la mamá, va con el hijo y le dice, ¿sabes qué? Es domingo, hijo, hay que arreglarnos para ir a la iglesia. Y el hijo voltea con la mamá y le dice, no, mamá, yo hoy no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia hoy? No voy a ir, simplemente no quiero ir. Pero hijo, tienes que ir. No, mamá, no voy. Hijo, pero tienes que ir. No, cuando voy, no me saludan, me tratan mal, me ven feo, me hacen sentir mal. No, yo definitivamente no voy a ir y punto y final y ya no me digas nada. Hijo, dice la mamá, tienes que ir, eres el pastor. No sé si nos visitas por primera vez, te queremos dar la bienvenida y si te identificaste un poquito con el cuento que acabo de hacer, te entiendo, a lo mejor te entiendo, pero gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, a todos los que están aquí por primera vez y por supuesto a los que nos acompañan semana a semana, muchas gracias. Hoy vamos a continuar la serie, pero vamos comenzando, entonces vamos a comenzar. Entonces, aquí hay algo para pensar, aquí hay una frase o un pensamiento que probablemente va a ser un poco incómoda. Cuando te haga voy a hacerte una pregunta, cuando te haga la pregunta va a ser un poquito incómodo y a lo mejor no la quieres contestar en voz alta, digo, al menos que estés como con gente de mucha confianza, pero escucha la pregunta. Si tu vida fuera un comercial, ¿qué estarías anunciando? ¿Qué estarías anunciando? Ahora, esta pregunta es muy personal, pero resulta que a mí me toca también, no nada más hacerla en mi persona, pero me toca también hacerla sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros colectivamente como iglesia o como grupo, ¿qué es lo que estamos anunciando? Y en general, ¿qué es lo que está anunciando la iglesia en el mundo? Y es una pregunta que vamos a responder un poquito más adelante, pero hoy estamos en la segunda parte de investigando a Jesús, cómo sabemos lo que sabemos, cómo lo sabemos y por qué lo seguimos. Y estas preguntas son preguntas importantes porque la fe cristiana se sostiene o se cae en la identidad de un solo individuo. Y este individuo es Jesús de Nazaret. En otras palabras, ¿qué quiere decir esa frase? Porque noté que había una pregunta en las redes sociales. ¿Por qué sostiene y por qué se cae? Porque se sostiene o se cae en la veracidad de la existencia, de la muerte y la resurrección de un Jesús de Nazaret. Si esto es real, se sostiene. Si esto es irreal, se cae. Pablo, para aquellos de ustedes que conocen, Pablo dijo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. Entonces, cuando se trata de la veracidad del cristianismo, la pregunta a la que nosotros nos debemos de enfrentar no es si hay o no hay un Dios. Esa no es la pregunta. Tampoco la pregunta a la que nos debemos de enfrentar ¿es la Biblia verdadera? Independientemente de que sea o no, esa no es la pregunta que sostiene o que debe de sostener tu fe. La pregunta que debemos de hacernos, y es la que estamos haciendo el día de hoy, ¿es Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera de estos cuatro, un relato confiable de hechos o eventos reales? Estos documentos del primer siglo, los cuales se llaman libros, registran las palabras y registran las obras
de la vida de Jesús. Y si alguno de ellos es un relato confiable, entonces, ¿sabes qué quiere decir eso? Significa que lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es verdad. Y que lo que Jesús hizo realmente sucedió. Y si lo que dicen que es verdad, estos libros, y si lo que dicen realmente es verdad, entonces es momento de sentarnos erguidos de una vez y de prestar atención a lo que están diciendo, ese relato o ese escrito. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos explorando un relato de la vida de Jesús, que es el Evangelio de Lucas, y es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, y lleva el nombre de quien lo escribió, y inicia desde el principio, y desde el principio Lucas nos dice lo que está haciendo, está diciéndonos por qué se tomó la libertad y el tiempo para documentar la vida de Jesús de Nazaret. Y él arranca diciéndonos: muchos, no pocos, muchos han tratado de poner por escrito la historia de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron quienes las vieron, testigos, no son historias que yo leí, que alguien dijo que en algún momento pudo haber sido, son testigos, las vieron desde el principio y las proclamaron. Por eso, continúa Lucas, por eso después de haber investigado todo con cuidado, Lucas, el doctor Lucas, dice: después de haber investigado todo con cuidado, desde el principio he decidido escribirte todo esto de manera ordenada, en secuencia a cómo sucedieron las cosas. Excelentísimo Teófilo. Teófilo era un creyente del primer siglo que estaba haciendo preguntas, y Lucas le quiere brindar a Teófilo respuestas confiables. Lucas no está escribiendo literatura religiosa. Cuando él está escribiendo esta carta, él no está sentado escribiendo la Biblia. Lucas simple y sencillamente está documentando la vida de alguien y está contando la historia de alguien. Y es una historia que tuvo lugar durante su vida. Entonces, Lucas conocía a las personas principales que vivían en la vida o que estuvieron en la vida de Jesús, incluyendo a Pedro. Él conocía a Santiago, el hermano de Jesús. Lucas y el apóstol Pablo viajaron y eran muy conocidos uno del otro. Y entonces Lucas continúa y agrega lo siguiente, dice: para que conozcas la veracidad de lo que se te ha enseñado. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos estar seguros de que lo que creemos está anclado a algo que realmente sucedió. En el tercer capítulo de Lucas, Lucas nos presenta el acto de apertura de la venida de Jesucristo, ¿no? El acto de apertura es como cuando vamos a un concierto, ¿verdad? El acto principal del concierto, y siempre antes de que llegue el acto principal hay un acto de apertura que nos prepara un poquito para recibir al acto principal. En este caso, el acto previo al show previo era Juan el Bautista. Y quisiera que escucháramos la introducción que hace Lucas sobre Juan el Bautista cuando él lo presenta. Y noten que no comienza con érase una vez, en un tiempo muy lejano, ¿verdad? Él lo escribe como si nos estuviera contando historia. En ese formato de escritura lo presenta. Y es como si él está sugiriendo, cuando lo escribe, él está diciendo: ¿sabes qué? Comprueba lo que te estoy diciendo, compruébalo. Te reto a que me compruebes. Y fíjense qué tan seguro está Lucas de lo que está escribiendo. Fíjense cómo empieza en el capítulo 3, dice: en el año 15, por si tenías dudas,
aquí en este punto de la historia, ¿verdad? En este momento de la historia, comprobable, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernador de Galilea, Dios, ¿qué más preciso que eso? Esto se puede checar. Y si tú en algún momento de tu vida decides, yo voy a crear una fantasía, yo voy a crear una historia, yo voy a inventarme un personaje, no vas a cometer el error de decir justo en estas fechas, en este año, en este lugar, con estas personas aquí. No lo haces así. ¿Por qué? Porque es comprobable. Tú puedes revisar la historia, podemos regresar a esas épocas porque sabemos exactamente dónde y quiénes estaban y podemos comprobar si esto es o no es verdad. Entonces se lee como historia porque es historia. Lucas continúa y dice, su hermano Felipe, gobernador de Iturea y Traconitide, híjole, qué bueno que no vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Imagínense, Traconitide y Lisanías, gobernador de Abilén. Y continúa. En esos tiempos la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista juega un papel tan importante y muy importante, no nada más en esta parte de la vida de Jesús, pero juega un papel y un rol importante en la vida de esa época en general. Tan importante que hay un historiador judío que no es considerado parte de la literatura religiosa para nada. Él es parte de la literatura secular de historiadores, se llama Josefo. Josefo en el primer siglo, él se refiere a Juan el Bautista. Josefo, él escribe una historia, escribe varios libros, pero uno de ellos escribe la historia de los judíos en el año 90 aproximadamente después de Cristo. Y esto es curioso porque Josefo escribe lo que voy a mencionar en un momento. Él lo escribe 90 años después, lo que quiere decir que los escritos de Lucas ya estaban hechos para cuando Josefo comienza a escribir, o él escribe lo que vamos a leer a continuación. Pero Juan el Bautista en aquel tiempo causó tanto revuelo, tal revuelo en Judea, que Josefo no pudo excluirlo de su historia, de su libro de historia. Y Josefo esencialmente cuenta que el rey Herodes Antipas, este es el hijo de Herodes el Grande, para aquellos de ustedes que son historiadores bíblicos, no sé, pero él decidió que él iba a separarse de su mujer de una manera gentil y en secreto, ¿verdad? Que eso como que no iba a suceder, ¿verdad? ¿Quién se ha divorciado de su mujer en gentil y en secreto? No sé si eso sea real, ¿verdad? Pero él decidió que gentilmente y en secreto se iba a divorciar de su esposa porque pues, resulta que se quería casar con la esposa de su hermano, ¿verdad? Esa tampoco estuvo muy buena, ¿verdad? Entonces la esposa se entera y ella dice, no, me voy, va corriendo con su padre. Y su padre resulta, el rey Aretas, resulta que su padre pues, es un rey árabe, pues no le gustó para nada, ya es más, ya traía él un poquito de ganas. Entonces le declara la guerra a Herodes y tienen una guerra y lo derrota en esta guerra. Entonces, en ese contexto es el contexto en el que Josefo escribe y se topa en la historia con la vida de Juan el Bautista. Y él escribe lo siguiente, dice, algunos de los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios y fue un castigo muy justo por lo que hizo contra Juan, llamado el Bautista. Y continúa, porque Herodes lo mató, aunque era un hombre bueno y había instado a los judíos a esforzarse en la virtud, tanto en la justicia de unos a otros, que familiar, como en la reverencia hacia Dios. Y ese fue el legado de Juan
el Bautista 60 años después de su muerte. Él era muy conocido. Entonces Lucas lo teje y lo mete en su relato. Entonces, regresando la palabra cuando Lucas dice que la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, continúa diciendo, dice, y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, el trabajo de Juan el Bautista, como el acto de apertura de Jesús, era crear un sentido de expectación para el Mesías que estaba a punto de llegar o que vendría. Y su mensaje y su idea era algo nuevo está llegando, algo nuevo viene en camino. Y tú no te lo quieres perder. Entonces, actualiza tu programación. Porque si tú no actualizas tu programación, te lo vas a perder, ¿verdad? Si tú tienes que empezar a vivir tu fe con este nuevo Mesías, con esta cosa nueva que está a punto de suceder, tú vas a tener que actualizarte. Entonces, este mensaje y lo que estaba haciendo Juan el Bautista le llega a los oídos de los líderes del templo y ellos deciden, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a ver a Juan, ¿verdad? Vamos a verlo porque está bautizando gente en el Jordán y vamos a ir a visitarlo. Por cierto, menciona la Biblia que toda Judea, aunque yo aseguro es una exageración, ¿verdad? Pero dice que toda Judea estaba ahí. Pero aunque hayan sido el 10% de Judea, eran cientos de miles de personas de seguro, ¿verdad? Entonces, pero dice que llegan, él ve venir a los líderes del templo y los recibe calurosamente diciendo lo siguiente: camada de víboras, ¿verdad? Qué bárbaro este cuate. Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca o del cambio que viene, ¿verdad? Del cambio que está por llegar. Y él voltea con ellos y les dice, ¿saben qué? No vengan aquí esperando simplemente tachar así el cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito de que yo fui y fui bautizado por Juan el Bautista. No vengan y definitivamente no vengan, intenten justificarse encontrando fallas en mi teología, es lo que está posiblemente pensando Juan o está diciendo con esto. Tampoco vengan a decir, sí, fuimos a escucharlo y lo escuchamos y está bien loco. Juan les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren estar bien con Dios, esto es lo que tienen que hacer. Tienen que producir frutos que demuestren su arrepentimiento. Tienes que vivir lo que predicas y ponerle ruedas, echarlo a andar. Se trata de ser hacedores del Torah o de la Torah, no solo respetarla. Los días de reducir la religión a una tradición han terminado. Si tú no te arrepientes, cuando llegue lo nuevo que Dios está haciendo y que va a hacer, tú te lo vas a perder, es lo que les está diciendo a ellos, porque no estarás viviendo en sincronía con lo que viene, con lo que Dios va a hacer. Y les dice, producir frutos que demuestren su arrepentimiento. No comiencen a decirse a sí mismos, no se consuelen y se escondan detrás de, tenemos a Abraham como nuestro padre. Estamos nosotros bien seguros, bien tranquilos, porque Abraham es nuestro padre, somos hijos, hijas de Abraham. Eso es suficiente, ¿no? Y les contesta con más cariño que el que
con el que los recibió, ¿verdad? Les dice, ¿saben qué? Porque les voy a decir algo, que de estas piedras que están aquí, Dios puede hacer que nazcan hijos de Abraham. Digo, por si creías que porque eres hijo de Abraham ya está todo resuelto. Y cuando escucho esto y veo este pasaje, a mí me hace pensar en lo siguiente. Yo digo, ¿qué podría decir Juan el Bautista a nosotros que estamos hoy sentados aquí cómodos como cristianos, que estamos orientados a consumir de estas sillas, estar sentados nada más comiendo y comiendo? Que vivimos un cristianismo a lo mejor que dice, ¿dónde está lo mío? A lo mejor es un cristianismo o es una experiencia que dice, no me gusta esta iglesia, no me gusta esta canción, no me gusta esa música, no tengo tiempo, ¿qué hay para mí? No me puedo comprometer, yo no me voy a comprometer. Y les dice, y nos diría a nosotros Juan, y no se digan a sí mismos, pero soy cristiano. Ya hice la oración y le pedí a Jesús que fuera mi Salvador, es todo, ¿no? No ocupo más, estoy listo, ¿no? Y Juan el Bautista, él voltearía y él nos diría algo perturbador, nos diría, porque les digo que de estas piedras Dios puede hacer que nazcan cristianos. Es perturbador, ¿no? Juan perturbaba a la gente. Juan intentaba sacudirlos de la apatía y la religión que tenían ellos, que habían generado ellos alrededor de sus costumbres. Y él les recordaba lo que se suponía que sus vidas debían de estar anunciando. Produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Produce fruto, no creencia, sin deshacer la creencia. Produce fruto que demuestre tu arrepentimiento. Y esta es nuestra versión de esta escritura. Produzcan frutos que demuestren lo que dicen que creen y en quién dicen que creen. Y si esto te sacude, te hace sentir incómodo o incómoda o te perturba de alguna forma, entonces lo entiendes perfectamente bien, entiendes lo que Juan hizo ese día. Juan perturbaba a la gente y lo que él estaba tratando de hacer era mover a la gente de su apatía. Y todas esas costumbres que ellos tenían que estaban fuera de sincronía con lo que Dios estaba a punto de hacer. Estaba a punto de hacerlo. Y la verdad, en su descuido de ellos, aunque ellos eran hijos de Dios y aunque ellos temían a Dios, ellos estaban arriesgando no entender lo que Dios estaba haciendo y estaba por hacer. Y no nada más eso, estaban arriesgando convertirse en enemigos de Dios, en estar del otro lado de la ecuación de lo que estaba sucediendo. Estas mismas personas estaban en riesgo de convertirse en ese tiempo en las personas que gritaban, crucifícalo, al final de la vida de Jesucristo. Y Juan está siendo perturbantemente directo porque él quiere que se unan y se sincronicen con lo que Dios está por hacer. En el último día, en el día de la crucifixión, ¿quiénes son los que estaban ahí gritando en esos últimos días? ¿Qué pasaba con esa gente? Y Juan el Bautista nos contestaría a lo mejor, ¿sabes qué? Ellos internalizaron, agarraron la intención de lo que Dios les había dado, lo agarraron y lo internalizaron y lo hicieron para ellos nada más. Y por lo mismo, ellos se perdieron la oportunidad de ver a Dios
encarnado en un cuerpo y habitar en medio de ellos. Ellos vieron simplemente a alguien que amenazaba sus costumbres y su manera de siempre hacer las cosas. ¿Y sabes qué es lo que realmente estaba haciendo Juan? Él lo que estaba haciendo era, no estaba recordando cualquier cosa. Él nos estaba recordando lo que nuestras vidas deberían de estar anunciando. Él les está recordando a ellos, seguidores de la Torá, lo que sus vidas deberían de estar anunciando. Él les está diciendo, ¿sabes qué? Lo que ustedes ya tienen no es la línea de meta, no es el objetivo final, no es el fin tras el que vamos, el que tú te topes, te conviertas y te hagas cristiano y que tomes esa decisión, o de que tú alcances a entender la ley del Torá, si eres un líder del templo de aquellos años. Esa no era la meta, ese no era el objetivo, esa era la línea de partida, ese era el punto de inicio, era el despegue de todo. Entonces, Lucas, de la forma en que él nos lo recordaría a lo largo de su escrito, él nos recuerda que nuestra fe también es una línea de partida, es un inicio. El momento en que creemos no es el final, el momento en que creemos es el principio. Entonces, ¿cuál es el punto de Juan? ¿Cuál es su punto? El punto es que lo que viene va a cambiarlo todo. Y si tú no estás preparado, lo que viene te lo vas a perder. Y es posible que tú te encuentres en desacuerdo con Dios. Lo nuevo que viene pronto estaría impulsado por y animado por y caracterizado por hacer por otros. Así no era la costumbre y la religión que ellos tenían. La religión internalizada y que está enfocada verticalmente nada más, estaba ya fuera. Y Juan les está avisando. La audiencia con la que Juan está hablando en ese tiempo entiende el mensaje, entendieron lo que les estaba diciendo. Y entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque ellos hacen una pregunta interesantísima y es una pregunta que todos nosotros deberíamos de hacer. Es una pregunta que cambiaría todas las cosas si nosotros la hiciéramos y actuáramos en consecuencia de la respuesta. Pero antes de hablar de la pregunta, si me permiten, yo quisiera presionar tantito a quienes nos están viendo o que están aquí, que en algún momento dado perdieron la fe o la están considerando perder o no están tan seguros o seguras de su fe. Yo quisiera proponer que tal vez la razón o una de las razones por la que tu fe ha tambaleado o la has perdido es porque nunca te hiciste o nunca te hicieron esta pregunta o nunca actuaste en consecuencia de ella. Entonces, por lo mismo, con el tiempo tu fe se estanca o se estancó. Y luego, sin darte cuenta, tu fe despiertas un día y tu fe está como sin vida. Hasta el día en que ni cuenta te diste, hasta que un día dices, híjole, yo ya no sé ni por qué creo lo que creo. No, yo no creo ya nada. Y te das cuenta que tu fe estaba muerta. Y ni siquiera estás seguro de cómo o de cuándo sucedió. Pero sucedió. Y déjame decirte
que aquí está la zona de peligro para todos nosotros. Esta es precisamente la zona que tenemos todos que cuidar con alevosía y ventaja. Cuando nuestra fe cristiana se hace 100% interna, cuando nuestra fe cristiana nos hace convertirnos nada más en consumidores, cuando de manera intencional nos convertimos en alguien que voltea hacia la fe y dice, ¿dónde está lo mío? Déjame decirte, estás en la zona de peligro. Te voy a decir por qué. Porque tu fe ya está muriendo y ni cuenta te estás dando. Y peor tantito, la fe de tus hijos peligra. La fe de tus hijas peligra. Entonces, esto es lo que le preguntaron. Esta es la pregunta que le hicieron. Vamos haciéndola. Le dicen, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Preguntó la multitud. No preguntaron qué debemos creer. ¿Qué debemos hacer para prepararnos para lo nuevo que Dios está a punto de hacer? Y por supuesto, ellos esperaban una pregunta religiosa, una respuesta religiosa es lo que ellos esperaban, ¿no? Ellos esperaban una respuesta compleja. Y voy a usar la palabra, una respuesta profunda, ¿verdad? Y Juan los sorprende a ellos y como van a estar ustedes igual de sorprendidos, vean lo que responde Juan. Juan responde, el que tenga 2 camisas, que comparta con el que no tiene ninguna. A ver, espérame. ¿Cómo? Ya me imagino. A ver, dime Juan, dime. El que tenga 2 camisas, comparta con el que no tenga ninguna. A ver, espérame. Yo pensé que me ibas a sacar. ¿Dónde está la profundidad en eso? ¿Dónde? O sea, ¿eso es todo? ¿Compartir? ¿Todo? ¿Eso no es muy religioso? Tú puedes hacer eso en cualquier lugar. Y Juan te diría, exactamente. Tú y yo hemos armado todo nuestro esquema y toda nuestra tradición sobre algo que ni siquiera es importante para Dios, no es fundamental para Dios, y te has perdido lo fundamental. Cuando Dios haga lo que va a hacer con el mundo, tú vas a ver lo que va a compartir Él con el mundo. Y es lo que les está diciendo a ellos. Y Juan responde, les dice, el que tenga comida, que haga lo mismo. En aquel tiempo la comida era escasa, no se conservaba bien y era difícil de transportar de un lado a otro. Pero nuevamente, compartir, satisfacer una necesidad, cuando la vemos, sí. Porque Dios estaba a punto de hacer lo mismo por el mundo. Él estaba a punto de satisfacer la necesidad de este mundo de una manera que nadie podría haberla satisfecho por sí mismo. Entonces están ahí también los recolectores de impuestos, los cobradores de impuestos. Esos que tenían su categoría especial, para aquellos de ustedes que leen la Biblia, siempre menciona pecadores y cobradores de impuestos. ¿Verdad? Tienen categoría hecha para ellos. O sea, qué bárbaro. Y sí saben por qué, ¿verdad? No está hablando del SAT, por favor. No está hablando del SAT, ¿verdad? No, en este caso, él está hablando específicamente de los cobradores de impuestos de aquellos tiempos, que eran personas que tenían el permiso de Roma
para cobrar los impuestos y ellos siempre cobraban un poquito más y se enriquecían. Entonces eran despreciados al por mayor. Pero están ahí escuchando a Juan. Y entonces le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y les contesta Juan, no cobren más de lo que se les ha ordenado. Qué profundidad, ¿no? No cobren más de lo que se les ha ordenado. Les está diciendo, dejen de robar. No se conformen con lo que es legal o permitido. No se conformen con los procedimientos estándar posibles y aprobados. Hagan algo notable, hagan algo visible, hagan algo importante, hagan lo justo, no lo que puedan justificar. Los soldados también estaban presentes. Hay un grupo de soldados y estos son soldados contratados por Roma, no son romanos, no son italianos. Estos son soldados que les llamaban auxiliares, soldados de la región aledaña, sobre todo de pueblos que tenían problemas o eran en cierta forma enemigos de Judea. Y los contratan a ellos y los traen para imponer la ley de Roma sobre Judea. Entonces, ellos estaban ahí y los soldados romanos dicen, ¿sabes qué? Dice, levanta la mano uno, yo me imagino, ¿verdad? Este ya es pura interpretación de Kid, ¿verdad? Pero levantan la mano y dicen, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Verdad? Aunque de seguro, pues ya sabían la respuesta, ¿verdad? Ya después de todo lo que han estado viendo, ellos de seguro ya entienden qué viene, pero levantan la mano y dicen, ¿qué debemos hacer? Y entonces les dice, pues sí, no extorsionen dinero, ni acusen falsamente a nadie, estén contentos con su paga. Dejen de aprovecharse injustamente de la gente. Estén contentos con lo que ganan. Es lo que les está diciendo Juan a ellos. Les dice, dejen de usar su poder para aumentar su salario ilegalmente. Hagan lo justo, no lo que puedan justificar, hagan lo justo. No abusen de los desprotegidos con su poder. Usen su poder para proteger a los desprotegidos. Esto que está diciendo Juan está tan patas para arriba de cómo estaban las cosas. Y todos ellos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que sería o de lo que implicaría vivir en un mundo donde esto fuera realidad, lo que está diciendo Juan. Entonces, por eso se vieron con el deseo de preguntar, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y algo increíble, que después vendría Jesús más tarde y él subrayaría todo esto que está diciendo Juan. Lo subraya porque él voltea y dice, ¿saben qué? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y si tú quieres poder ver un destello, algo en este mundo de lo que yo soy, entonces vive de esta manera y lo vas a ver. Vive con los principios que te estoy dando. Sígueme y vas a verme. La enseñanza de Juan era tan buena, aunque a nosotros nos suena como sencilla, pero era tan impactante, tan buena, que por ahí alguien pregunta, oye, este es el Mesías, es el prometido. Y entonces Juan tiene que, sonríe de seguro, ¿verdad? Pero él tiene que voltear con eso y dice, ¿están bromeando? No, yo ni siquiera estoy cerca, nada. No, nosotros apenas estamos comenzando. Él dice, yo los bautizo
con agua, pero viene uno que es más poderoso, viene uno que es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él está aquí diciendo, ni siquiera soy digno de ser su esclavo, mucho menos su siervo, mucho menos su compañero. Entonces, ¿cómo se prepara el mundo para lo que viene? Ve y haz algo. Hagan algo notable, visible, importante. Si tú eres un cristiano, entonces pregúntate esto entonces. Si tu vida es un comercial, y por cierto, si lees tantito el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que tu vida es un comercial. Y tú ni siquiera tienes la opción de que si es o no es un comercial. Lo único que tú sí tienes es la capacidad de decidir qué es lo que tu vida está anunciando. Eso sí. Pero Jesucristo voltea y dice, ¿sabes qué? Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz de este mundo. La gente va a ver en ti y a ver tus buenas acciones, tus buenas dádivas, tus buenas obras y van a dar gloria al Padre. A nosotros ni siquiera nos toca decidir, solo nos toca decidir qué es lo que estamos anunciando. Si tu vida es un comercial, ¿qué estás anunciando? O te la voy a hacer de otra forma. ¿Qué versión de la fe estás anunciando? ¿Es la versión interna, vertical, donde no importa a nadie más que tú y Dios? Una que dice, ¿dónde está lo mío? Una que es bien cómoda y te hace sentir confortante, así muy a gusto, y que requiere muy poco de ti. O estamos anunciando la versión de Juan el Bautista, la versión de Jesús, la versión del prójimo, la versión de hacer por otros, la versión del cristianismo que hace cosas. Yo hoy te quiero desafiar a que tú hagas la misma pregunta que hizo la audiencia de Juan, porque es la pregunta correcta. Los preparó a ellos por lo que venía y aseguró que los ojos de ellos estuvieran abiertos y que no se perdieran al rey que estaba a punto de venir. Entonces ellos preguntaron, la pregunta que hicieron es, ¿qué debemos hacer? En nuestra fe, nosotros hablamos del concepto de la enseñanza profunda. Déjame decirte algo, y lo digo con todo el amor y el cariño que yo pudiera darte, y con toda la preocupación y reverencia que lo pudiera decir, pero no hay enseñanza profunda, hay acciones profundas. No sustituyas la enseñanza profunda por seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica acción, implica hacer. Seguir a Jesús es profundo. Hacer lo que Él nos pidió en su fundamento es profundo, es tan profundo que tú y yo preferimos escuchar enseñanzas profundas que hacer lo fundamental. El hacer nos lleva a la profundidad con Dios. Cuando tú le digas a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Dios?
¿Qué debo de hacer? En el momento que tú le digas eso a Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Él te va a agarrar y te va a jalar. Te va a sacar del lado bajito de la alberca. Te va a jalar al lado profundo. ¿Y sabes qué pasa en el lado profundo de la alberca del mar? ¿Sabes qué pasa? Tus pies no tocan fondo. Eso es profundo. ¿Y sabes qué pasa? Tienes que moverte, porque si no te mueves te hundes. ¿Y qué crees? Dependes de Dios al 100%. Dependes de Él. Y yo quiero ver que tu fe flaquee cuando andas haciendo en lo profundo. Cuando le dices a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y te entregas, quiero ver que tu fe se debilite. Quiero ver que tu fe se muera cuando tú dependes de ella ante Dios. Cuando tú estás incómodo, incómoda, cuando tú te avientas a hacer algo que está más allá de tu capacidad, que está más allá de tu tiempo, que te cuesta hacerlo, que te quita tiempo, que te quita recursos. Quiero ver que tu fe flaquee en ese momento. No lo va a hacer, tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. En esos lugares de hechos profundos es donde Jesucristo cambió al mundo. Jesucristo no cambió al mundo escuchando profundidades. Jesucristo cambió al mundo yendo a la cruz y muriendo en ella, haciendo. Hacer nos obliga a nosotros a meternos más allá de nuestra capacidad para tocar el fondo, para interactuar con personas quienes tienen problemas que nosotros no podemos resolver. Pero ¿sabes qué? Sí podemos estar ahí con ellos para amortiguar el golpe, para orientarlos hacia la fe. En lugar de que pierdan la fe por un acto, nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? Confía en Dios, Él sabe lo que está pasando, Él está contigo. Hacer, pero eso no sucede el domingo en la mañana sentados aquí, no sucede. Tenemos que hacer. Hacer es donde ves y es cuando ves a Dios trabajar. Hacer es desordenado. Hacer es costoso. ¿Y saben qué? Hay muchos de ustedes que saben que hacer cambia la vida. Cambia la vida. Hay muchos de ustedes que están participando activamente, que saben, ven, experimentan el efecto de tocar la vida de alguien más. Experimentan el efecto de saber que lo que ustedes están haciendo está impactando vidas. Es imposible estar en un lugar de acción profunda que sobrepasa tus habilidades y que no dependas de Dios. Eso es imposible. Y déjame decirte algo, cuando tú haces esto, tú te sincronizas. Te sincronizas con lo que Dios está haciendo y caminas de la mano con Él y entiendes lo que Él está haciendo por este mundo, entiendes lo que Él quiere hacer por el mundo. Pero si tú sigues siendo solo un creyente consumidor, un creyente que se sienta y consume, nada más, estás en la zona de peligro. Eventualmente te vas a consumir a ti mismo. Tu fe va a marchitarse. Vas a toparte en la vida con cosas que debiliten y te hagan cuestionar tu fe. Y vas a estar demasiado libre y absorbido en lo tuyo. Y vas a tener demasiado tiempo para razonar por qué tu fe está errada. Y yo no sé, tal vez otra vez, por esto a lo mejor tú perdiste la fe para quienes nos están escuchando. O a lo mejor quienes están aquí. A lo mejor por eso tú perdiste la fe alguna vez.
Porque déjame decirte, a lo mejor alguien te presentó una versión del cristianismo, una versión que dice, ¿dónde está lo mío? ¿Verdad? Todo esto es para mí. Y la verdad es que esa ni siquiera es una versión real. Jesús, ¿sabes qué dijo Jesús? Jesús dice, cualquiera que haga, la palabrota, cualquiera el que haga la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano y mi hermana. Entonces, por eso, la pregunta que hicieron ese día con Juan el Bautista, que ¿qué podemos hacer? Por eso esa pregunta era perfecta. Porque lo que Juan dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas en este mundo lo que Dios está a punto de hacer por este mundo. Y si tú lo haces, vas a reconocer a Dios cuando Él lo haga. Y Juan sabía que si las personas en la audiencia tenían compasión y actuaban de manera desinteresada y ponían a los demás en primer lugar, ellos reconocerían la obra de Dios en este mundo y abrazarían al Cordero de Dios desinteresado y que se entregó a sí mismo por nosotros, centrado no en sí mismo, pero centrado en todos los demás. Entonces yo te voy a desafiar que ores todos los días, hagas la siguiente oración y que digas, Padre Celestial, Padre Eterno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El mundo no fue cambiado por creyentes. El mundo no fue cambiado por creyentes. Ni siquiera fue cambiado por oidores. El mundo fue cambiado por hacedores, por seguidores. Si tú lo haces y tus ojos y tu corazón, vas a ver que van a estar abiertos. Y van a estar abiertos a lo que Dios tiene para ti, lo que tiene ahora para tu mundo el día de hoy. Lo que tiene para esta iglesia. Y yo creo que ahí lo dejamos. Nada más quiero decir algo que creo que es importante. Este mensaje fue preparado hace más de un año. Y fue programado para el día de hoy, en noviembre del año pasado. Todo lo que se dijo hoy fue programado hace más de un año. Tómalo, yo lo tomo como providencial y para el momento de nosotros. Antes de irnos, yo quisiera dejarlos con 3 preguntas. Si nos vamos a las preguntas, por favor. La primera pregunta que quisiera yo que se llevaran a casa, llévensela y por favor tómenles fotos, lo que necesiten para llevársela. Y en casa comenten esta pregunta, por favor, entre ustedes y analicen lo que estábamos diciendo el día de hoy. Pero, ¿cómo han afectado positiva y negativamente tus encuentros con otros cristianos tu fe o tu viaje de fe? ¿Qué efecto han tenido otros cristianos sobre tu fe? La segunda pregunta es, con respecto a tu fe, ¿tú en dónde estás? ¿Te has convertido más en consumidor que anunciante? Y si es así, analízala bien y sé, como decíamos en la serie pasada, sé honesto contigo mismo, honesta contigo misma. Si es así, ¿por qué? ¿Por qué eres consumidor? ¿O por qué eres anunciante? ¿Qué ha pasado?
Y si hay algo que tú ves que necesita cambiar para que seas anunciante, para que seas hacedor, ¿qué es lo que necesita cambiar? Y la tercera pregunta, ¿cómo y dónde se muestra tu fe? ¿Cómo y dónde se muestra tu fe? Y ojo, tu fe no se muestra en un escrito de 16 párrafos sobre el libro del Apocalipsis. Ojo, ahí no se muestra tu fe. ¿Cómo y dónde se muestra tu fe? Voy a hacer una oración. Padre, gracias por tu pueblo primeramente. Gracias por las personas que se levantaron el día de hoy y vinieron a escuchar este mensaje. Gracias por sus corazones, por sus vidas. Gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de hablar con ellos. Padre, yo te pido que el día de hoy tomes estas palabras que hemos dicho y las riegues en sus corazones y siembres en ellos el deseo de seguirte a ti, seguir lo que tú hiciste, que riegues en ellos el deseo de dar sus vidas por los demás y sobre todo, Padre, dar sus vidas por la fe de la siguiente generación, por la fe de la siguiente generación, que estén dispuestos y dispuestas a sacrificar sus costumbres y sus deseos y sus comodidades, con tal de acercar la siguiente generación y de inspirar a la siguiente generación a seguir a tu Hijo Jesucristo. Y te damos gloria y te damos honra